Señor Padre eterno, gracias te damos, Señor, por este servicio, Señor, por tenernos aquí una vez más, Señor. Gracias por este sitio, Señor, que nos has dado, Señor, para podernos reunir, Señor, para escuchar tu palabra, Señor. Ayúdanos y guíanos en esta tarde, Señor, para que estemos atentos a tu palabra, Señor, con nuevamente el corazón hacia ti, Señor, en este momento, Señor. Gracias, Señor, por esta lectura que nos vas a dar, Señor, ahorita en este momento, Señor. Gracias por Pastor Rubén, Señor. Gracias por él, Señor, que es el que nos guía, Señor, aquí en esta quejida, Señor. Señor, ayúdanos a entender, Señor, danos mucha sabiduría y entendimiento, Señor, para poder guardar tu palabra, Señor, para siempre, Señor. Y todo te lo pedimos en nombre de tu Hijo, Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Entonces estamos estudiando el libro de Génesis y vamos en el capítulo número 14, del libro de Génesis. Ya llevamos unos días estudiando este libro y consideramos que es importante no tener prisa en el desarrollo del estudio de este libro, porque de Génesis podemos tomar todos los principios básicos para la vida del creyente, ¿cierto? Para la vida del creyente. Entonces vamos a encontrar muchas perlas, como de hecho ya hemos encontrado allí bastantes. ¿Qué nos detiene o qué nos muestra? ¿Qué encontramos en el capítulo 14 del libro de los Génesis? Vamos a colocar un título ahí que dice Mesopotamia, ¿cierto? Y Canaán en conflicto. Y vamos a abrir nuestras Biblias precisamente en el capítulo 14 de Génesis. Hoy vamos a abordar hasta el versículo 16, si Dios permite. ¿Sí? Así que vamos a leer el capítulo 14 del versículo 1 al versículo 16 y vamos a hacerlo de manera antifonal. Entonces, Braulio, fuerte, puesto en pie, lee el primero y nosotros le seguimos y así sucesivamente. Génesis 14. Aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arión, rey de Elazar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim, que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Semeber, rey de Sobim, contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Todos estos se encontraron en el valle de Sin, que es el mar salado. 12 años. Y en el año 14 vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte y derrotaron a los refaitas en Astarot, Carnaim, a los susitas en Ham, a los semitas en Sabet, Kiriataim, y a los hebreos en el monte de Seir, hasta la llanura de Parán, que está junto al desierto. Y volvieron y vinieron a Mispat, que es Cades, y desbastaron todo el país de los amalecitas, y también el amorreo que habitaba en Hazezón Tamar. Y salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboín, el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidín. Esto es contra Kedorlaomer, rey de Elam, Tidal, rey de Goim, Rafael, rey de Sinar, y Arod, rey de Elazar, 4 reyes contra 5. Y el valle de Sidín estaba lleno de pozos de asfalto, y cuando huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, algunos cayeron allí, y los demás huyeron al monte. Y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes y se fueron. Vino uno
Vino uno de los que escaparon y lo anunciaron a Abraham, el hebreo que habitaba en el Sinar de Manré, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó, y después siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. Y recobró todos los bienes y también a Lot su pariente y sus bienes, a las mujeres y demás gente. Amén. Vamos a ir hasta el versículo 16, si Dios permite, en esta tarde, ¿cierto? Muy bien. En el versículo 1 hay una descripción general, 1 y 2 hay una descripción general de lo que va a pasar. Dice el versículo 1: aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Ariob, rey de Elazar, Kedorlaomer, rey de Elán, y Tidal, rey de Goín. Vemos unos reyes ahí, unos reyes que ya hemos sido familiarizados con ellos, ¿cierto? Todos conocemos esos reyes. Es para nosotros muy claro hablar de ellos. Por eso vamos a seguir al versículo 2. No, mentiras. Vamos a detenernos ahí un momentico porque hay unas cosas que hay que puntualizar en estos hombres, ¿cierto? Vamos a mirar, estos reyes componen un bloque o una confederación que corresponde a los reyes de Mesopotamia. Estos son los reyes de Mesopotamia, son la parte involucrada en el conflicto, ¿cierto?, que apunta a ese territorio, los primeros que clasifica. Y ahí tenemos, el primero que se menciona es Amrafel, ¿cierto? Amrafel, perdón, rey de Sinar. Amrafel, rey de Sinar. ¿El nombre qué les dice? Mucho. ¿En dónde hemos escuchado ese nombre? En la Biblia, ¿no? Lean capítulo 14 de Génesis, versículo 1. Ahí está. ¿Sí o no? Muy bien. Fíjense que a este rey, todos estos reyes, los que se mencionan acá, tienen una condición interesante. Y es que históricamente es difícil identificarlos, ¿sí? Pero entonces los historiadores los han asemejado, los han asimilado con unos que dentro de la cultura y por medio de su tiempo se han datado, ¿cierto? A él lo señalan con Hammurabi, ¿cierto?, que es el sexto rey de Babilonia durante el primer imperio babilónico, desde el año 1792 al año 1750 antes de la era cristiana o de la era común. Entonces muchos historiadores apuntan a que este Amrafel, ¿cierto?, es el mismo rey Hammurabi. ¿Sí? Sin embargo, las posiciones discrepan. Unos dicen efectivamente sí es, y confirman y sacan todo el estudio. Ustedes pueden inclusive mirar Wikipedia y allí van a encontrar que hace referencia a ese rey. Pero hay otros que dicen no puede ser, porque es una fecha más tardía, el rey Hammurabi, ¿cierto? Entonces, como en todos los momentos hay esa contradicción, pero lo dejamos ahí como dato interesante. Lo que sí podemos decir, según la palabra, ¿cierto?, o más bien lo que podemos mirar, si vamos a Génesis capítulo 10, versículo 10, que ya lo miramos, podemos es recordar. Dice el capítulo 10, desde el versículo 1, estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Can y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet: Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Meset y Tiras. Los hijos de Gomer: Askenaz, Rifat y Togarma. Los hijos de Javán: Elisa, Tarsis, Kitín y Dodarim.
De estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a su familia en sus naciones. Los hijos de Cun, Cus, Mizraim, Fud y Canaán. Versículo 7. Y los hijos de Cus, Seba, Ávila, Sabta, Raamá y Secteca. Y los hijos de Raamá, Seba y de Dedán. Y Cus engendró ¿a quién? Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erech, Akkad y Calnet, en la tierra de ¿qué? En la tierra de Sinar. Entonces fíjese que ahí hay una identificación con esa línea o con ese rey que todos conocimos y que en esa época, cuando estudiamos capítulo 10, apuntaba a donde se estableció el conocido Nimrod, ¿cierto? Entonces algunos dicen que inclusive puede ser el mismo Nimrod. Inclusive puede ser el mismo Nimrod. Lo que sí es cierto es que si no es él, es uno de los descendientes de él, porque está en su tierra, porque dice que aconteció en los días de Anrafael, rey de Sinar. Si ve que lo ubica en el contexto específicamente donde se gestó toda esa situación o esas ciudades de el gran conocido Nimrod. ¿Quién era Nimrod? Ese cazador. ¿Y qué decíamos sobre él? Que era malo al extremo, ¿no? Que era una persona mala al extremo y que conducía a todo su imperio con propósitos, dirían, expansionistas. ¿Dónde le suena la frase? ¿Cierto? Expansionistas. Pero eso era lo que hacía. Quería engrandecer su reino y se valía de todos los argumentos para hacerlo. Muy bien. Entonces, así decimos que Sinar sería igual a lo que se conoció como Babilonia, ¿cierto? Porque de ahí salió Babel, capítulo 11, ya vimos, ¿sí? ¿Qué dice el 11.2? ¿Qué dice el 11.2 de Génesis? Dice, desde el 1, dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua. ¿Qué lengua era? Hebreo. Tiene que ser hebreo, ¿sí? Entonces tenía la tierra una sola lengua y una misma palabra, ¿cierto? Un mismo grafo. Y aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. ¿Y está hablando de quién? De la Torre de Babel. De la Torre de Babel. Los versículos siguientes hablan de toda esa esas grandes personas que se establecieron en ese lugar y empezaron a edificar. ¿Qué empezaron a edificar? Una torre, ¿cierto? Para que todo el mundo los pudiera ver y si fueran dispersos, ¿cierto? Podrían ubicarse. Entonces, el primer personaje apunta a ese. ¿Claros hasta ahí? Entonces, puede ser, no puede ser, es un dato solo de referencia para poder identificar. Pero ya vimos, vamos a mirar ahorita más adelante algo más puntual sobre este rey, ¿sí? Ahora pasemos a Ariob, rey de Elazar. Dice, aconteció en los días de Anrafel, rey de Sinar, Ariob, rey de Elazar. Ahí está. Entonces, segundo rey. Este también es conocido. Todos lo conocemos, ¿no? Bueno, se le identifica con el Eriacu, Rinsin o su hermano Huaraxin, que eran gobernantes elamitas de Larsa, contemporáneos a el rey que mencionamos hace un ratico, Hammurabi, ¿cierto? Hammurabi, ¿sí? Hammurabi. Entonces ya tenemos una identificación
pueden ser uno de los dos hermanos. Eso lo dice la historia, los historiadores, no se saca de la Biblia, ¿sí? Pero es bueno tener una referencia que se ha datado históricamente. De hecho, estas culturas, o se han encontrado hallazgos que coinciden con la existencia de Sodoma y Gomorra, ¿sí? Entonces eso apunta y avala lo confirma lo que está en la Biblia. Ahora, dice Arioc era también un nieto ¿de quién? ¿Quién es? Semiramis, ¿quién es? Que aparece en una leyenda de Ninus. Entonces yo dije, ¿cómo así una leyenda de Ninus? Semiramis era la esposa, ¿cierto?, de Rob, y de ella se derivan gran cantidad de nombres de diosas paganas, aunque es la misma, ¿cierto? Ahora, esa leyenda es interesante porque también me arroja ya. Dice Nino o Ninus, ¿cierto? Ninus fue un personaje de leyenda, lo clasifican como leyenda. Se le relaciona con el legendario rey Nenrob, dice, de Mesopotamia. Entonces, fíjese que hay también quienes identifican a este rey con él. Y la pregunta sería, ¿por qué? Desde luego no puede ser los dos, es uno de los dos. Si fuera exacto, nos inclinaríamos por el anterior, porque este ya está un poco más distante, ¿ya? Pero además lo identifican con ahí dice Nenrob, así estaba la traducción, pero leemos en la Biblia que es Nenrob, ¿cierto? Ahora, de pronto por su maldad, aquí estamos hablando de reyes que tienen una particularidad específica, y que todos estos reyes son ¿qué? Malos. Inclusive, lo veremos ahorita, los de Canaán, ¿sí? Entonces, ahí lo identifican, es como punto de referencia. Ahora miremos Larsa, que fue una ciudad importante en la antigua Mesopotamia. Está situada en Irak. Estos reyes son de ese lugar. Entonces, ahí por eso está ubicada en Irak. Fíjese que ya da un lugar geográfico interesante, Irak. Entonces, atrás tenemos Babilonia, ahora tenemos Irak. Y van a puntualizar un poco más. Se le ha identificado a este rey, ¿cierto?, como originario de Grecia, ¿sí? Por Elas. Fíjese que dice Ariot, rey de Elazar, ¿cierto? Y ahí hay principio de Elas, y Elas o Gelas es Grecia, ¿cierto? De ahí vienen los helénicos. Vienen los helénicos. Entonces da un bloque, una explicación, dicen de ahí viene la cultura griega. Interesante. Es posible, es muy posible, inclusive hasta por el lugar. Ahora seguimos con el siguiente rey. Dice Kedorlaomer, rey de Elán. Ahora, Elán es un término que por sí solo dice por siempre o para siempre, ¿cierto? Elán. Entonces dice, el nombre Kedorlaomer es positivamente elamita y significa siervo de la diosa o una diosa, que es la Kamar, ¿cierto? Todos los nombres de ellos implican algo negativo. Todos los nombres de ellos implican algo negativo. Ahora, Elán, la región que luego se llamó Persia. Y que sabemos que también hubo alguna situación entre los persas y los israelitas o los hebreos, ¿no? Entonces ahí está el mapa para que podamos identificarlo. Uno podría hacer una enseñanza de cada uno de estos reyes, de los 9, porque
sus nombres y toda la situación que los rodea tienen implicaciones interesantes. Pero no es tema. Génesis 10, vamos Génesis 10, 22. ¿Qué dice Génesis 10, 22? Y aquí nos muestra algo interesante. Dice Génesis 10, 22. Los hijos de Sem, ¿cuál Sem? ¿El hijo de quién? Dice, los hijos de Sem fueron Elán, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. Y fíjese cómo lista en esta descendencia que de línea directa de Sem viene Elán. Así que si no es él, por él es posible que le hayan colocado el nombre a la tierra o al lugar. Así funcionaba en la mayoría de los casos, no en todos, ¿no? Pero en la mayoría de los casos. Entonces, eso lo identifica con un descendiente de Sem. A este Kedorlaomer lo identifica con un descendiente de Sem, porque lo ubica como uno de esos patriarcas que comenzaron a repoblar nuevamente ¿qué? La tierra. ¿Claros hasta ahí? Muy bien. ¿Quién sigue? Tidal, rey de Goín. Este sí que es conocido. Este es muy conocido. Porque el término Goín, ¿qué implica? Naciones, ¿no? Gentiles. Ahí está, Goín. Nación extranjera, de aquí, gentil, gente, gentil, habitar, nación, campo y pueblo. O sea que Tidal es rey de ¿qué? De naciones. Ahora, no dicen si es específicamente una región o si hace un barrido de un conglomerado de naciones. Pero por el término rey de Goín implicaría que serían muchas naciones las que estarían bajo su dominio o bajo su reinado. Rey que gobernaba varias naciones, eso implica su título, ¿cierto? Y dice, algunos dicen que corresponde al Imperio Romano. El Imperio Romano deriva o viene de esos lados. Así las cosas, hemos tratado de medio identificar a estos reyes, a estos primeros reyes. Ahora, ahí coloqué ese mapa de referencia, no se ve muy bien, ¿cierto? Pero está todo lo que viene en Mesopotamia. Ahora dice, miremos esto. Anrafael, ¿cierto? Rey de Sinar, ¿cierto? Que ya dijimos que tiene que ver con Babilonia. Dice Ariod, rey de Elazar, que tiene que ver con Grecia. Kedorlaomer, rey de Elán, que es descendiente de Sem y tiene que ver con Persia, Persia, ¿cierto? Ahora, Tidal, rey de Goín, y tiene que ver con Roma. ¿Qué implica esas referencias? Fíjese que no son naciones desconocidas para el pueblo de Israel, ¿cierto? Son naciones que, de hecho, han tenido algo que ver dentro de la historia de los hebreos o de Israel. Allí está Babilonia, allí está Grecia, están los persas y desde luego Roma. Y es muy curioso que estén concentrados en el lado opuesto a Canaán, que es la tierra prometida para los israelitas. ¿Sí? Muy interesante. A ver, Luisa, ayúdeme con esa lectura, por favor. Esto es un documento sacado del Estado de Israel. Yo creo que todos lo han podido leer. Leámoslo. Entre los años 1933 y 1939, mientras los judíos de Berlín veían cómo sus derechos sociales y económicos sistemáticamente eran eliminados, la vida comunitaria judía aumentó dramáticamente.
Los judíos solo podían enviar a sus hijos a las escuelas judías y no podían interactuar con cualquier otro tipo de ciudadano alemán. En junio de 1938, la redada comenzó y miles fueron arrestados en Nürnberg. En las noches del 9 y 10 de noviembre, conocida como Kristallnacht o la noche de los cristales rotos, sinagogas y comercios pertenecientes a los judíos fueron saqueados y quemados por todo Berlín. Y en los meses que le siguieron, los judíos cada vez más fueron detenidos y puestos a trabajar en los campos de trabajos forzados. Solo en Berlín fueron enviados casi 12.000 a campos de concentración en esa noche. Esta era la fuerza de Eisach, el rojo, los descendientes de Roma y Amalek su nieto. Ok. ¿Está hablando de qué situación? 1933-1939. Ahí está hablando de esa guerra mundial, ¿cierto? Que tuvo gran parte el pueblo judío como víctima. Pero interesante que el pueblo de Israel, que el Estado de Israel, que la página del Estado de Israel, los referencia como descendientes de Roma, ¿sí? Y descendientes de Amalek, ¿sí? ¿A quiénes? A los alemanes, ¿cierto? Y ya mirábamos en una enseñanza anterior que posiblemente sean descendientes de Saúl. Fíjese cómo Roma y Amalek, que más adelante se menciona, porque lo leímos más adelante, sí, o más adelante lo leemos, influye durante toda la historia del pueblo de Israel en confrontaciones grandes. Leamos Susana. Los temas del jueves giraron en torno a la comisión sobre la condición de la mujer, que votó a favor de culpar a Israel por la violencia doméstica palestina. Como viene siendo habitual en las Naciones Unidas, solo se refiere a Israel como para condenar, pero para los casos de Siria, Irán, Venezuela y otros no hace ninguna mención. La ONU es obsesiva e hipócrita cuando se trata de Israel, dijo el embajador Dano, quien presentó a los Estados miembros un informe que documenta la condición de las mujeres en todo el mundo. Atrocidades terribles se están llevando a cabo de todo el mundo y son ignoradas debido a intereses políticos que a su vez empeoran su situación. El informe de Danon mostró que el sistema jurídico iraní considera literalmente la vida de una mujer en un valor de solo la mitad de un hombre, que el matrimonio forzado y la violencia contra las mujeres es legal en Siria y que se impide a muchas mujeres venezolanas el acceso al sistema de justicia criminal. Eso es. Entonces vemos acá cómo el mundo y muchas reuniones de las Naciones Unidas hacen cosas como estas. Interesante, lo puse acá para ver la magnitud de señalamiento hacia Israel. Yo les hago esta pregunta. Dice, los temas del jueves giraron en torno a la comisión sobre la condición de la mujer, que votó a favor de culpar a Israel por la violencia doméstica palestina. A ver, ¿cómo qué tiene que ver a Israel con que los otros sean violentos con sus mujeres? A ver, ¿sí? Es una cosa que la saca del estadio, y por eso allí dice, oiga, ¿por qué no hacen referencias puntuales contra naciones que definitivamente sí violan esos derechos contra las mujeres? ¿Y qué se está viendo? Se está viendo grandes cantidades de olas que se van acercando hacia Israel por cosas, cualquier cantidad de cosas. Israel activa un misil hacia la parte de Gaza y toda esa cuestión, y todos los noticieros y todo el mundo prende alarmas y dice que es que Israel envió. Pero cuando en los noticieros se muestran o se dicen de los 100 cohetes anteriores a ese cohete que le llegó a los límites de Israel, que por su buena defensa con la cúpula de hierro no impactan, ¿sí? ¿Cuándo se ven esas noticias? Nunca. Solo se ven pobres palestinos
¿cierto? Pobres sirios. Esas son las noticias. Debemos investigar un poco más. Son cosas de referencia que traigo para contextualizarnos y mostrar lo que está pasando. Continuemos. Miremos los reyes de Canaán. Bueno, versículo 2. Versículo 2. ¿Qué dice el versículo 2, Isaac? Que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Semeber, rey de Seboim, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Eso es. Entonces acá ya nos muestra la clasificación de los siguientes involucrados en el conflicto. Entonces miremos. Bera y Birsa, dice la Biblia de Estudio Judía, dice que estos son dos nombres, que estos dos nombres son símbolos de mal y maldad respectivamente. Ahí está la referencia y la página donde lo dice. Pero para ser un poco más puntuales, Bera significa dádiva que corrompe. Dádiva que corrompe. O sea, es un regalo que se da. ¿Para qué? Para dañar, para afectar de manera negativa. Bonito el nombre, ¿no? Bera. Un regalo que se coloca en las manos de otra persona que termina con su vida, que lo lleva a la oscuridad. Es lo que significa el nombre de Bera, rey de Sodoma. Ahora medio entendemos por qué las actitudes y condiciones y acciones de esa ciudad de Sodoma, que más adelante en el capítulo 18, capítulo 19, veremos gran consecuencia sobre esas dos ciudades, Sodoma y Gomorra, ¿sí? Entonces, dice Birsa, que es el rey de Gomorra, dice maldad que se expresa. O sea, en esa época los nombres determinaban las acciones de los hombres. Así que a un hombre le coloquen Birsa, y que si su nombre implique maldad que se expresa, ¿qué puede transmitirnos eso? ¿Qué puede enseñarnos? Que por donde andaba el tipo hacía maldad, ¿sí? Que expresaba maldad continuamente. Esas personas que usted puede ver y decir, oiga, pero qué malo, malo con ganas. Todas las acciones y todo lo que de él salía, producía maldad. Entonces, no está lejana la referencia que hace el BDD, que es un estudio de Biblia, ¿cierto? Muy bien, ahora viene Sinab, rey de Adna, y Sinab significa enemistad. Ahora la pregunta sería, bueno, ¿y cómo hizo alianza con nosotros? Si su nombre de por sí nos lleva a tener enemistad con todo el mundo. Intereses, ¿sí? ¿Cómo sería esa relación entre esos tres? El uno corrompe, el otro solo maldad expresa, y este es enemistad, como que es el que está en la mitad. Estaría el que está en la mitad, ¿cierto? Muy bien. Semeber. Mire lo que significa Semeber. Remontándose a lo alto. Y diríamos, no, ese es pasable, ¿no? ¿Qué implica ese nombre? ¿Qué implica? Querer ser más Dios, pues. ¿Qué hay en lo alto? El trono de Dios.
y él quiere lograr esa posición. Vela conociendo la maldad. Conociendo la maldad. Es lo que significan los nombres de estos 5 reyes. Conociendo la maldad. No sale uno bueno. Muy bien. Esa era la condición de Canaán. Esa era la condición de Canaán. Ahora, acordémonos que Canaán era y ha sido la tierra prometida para los judíos, siempre, para los hebreos. Y aquí es bueno puntualizar y decir, para darle respuesta a todas esas mentes brillantes que dicen, bueno, si Dios es tan bueno, ¿por qué tuvo que llevar a su pueblo a sacar gente de un pueblo que ya dominaba, que era de ellos? Que esta gente vivía ahí, ¿no? En Canaán. ¿Y cuál sería la respuesta? Sencilla. Había solo malos. Y Dios lo que hizo fue ¿qué? Impartir juicio sobre esos malos. ¿Ya? Porque es una manera en que Dios también imparte juicio, ¿sabían? O dígame si en la Biblia no dice que cuando el pueblo hebreo no cumplía con los mandamientos o con la Torá, ¿qué les pasaba? Enviaba pueblos, ¿cierto? Soberbios, para que los dominaran. Y en medio de todo impartía juicio allí. Ahora la pregunta es, ¿cómo están nuestras vidas? ¿Estamos en un Canaán espiritual o no? Porque estamos acercándonos al concepto de la Torá. Estamos aceptando las normas, las leyes, los decretos y los estatutos de nuestro Dios. Casi que estamos tocando la tierra. Pero hay diferencia en los habitantes que hoy somos con los que está mostrando la Biblia en este relato. ¿Qué estamos haciendo día a día? Pueda que no seamos David a que corrompe, ¿no? Al extremo. Ni que nuestra vida continuamente exprese maldad. No, pueda que no. Pero que hay de esos momentos parciales en que una palabra mal entonada, ¿cierto? Mal pronunciada, empieza a corromper el corazón de otra persona, del que escucha. ¿Qué tal esa respuesta a ¿me amas? Sí, eso no es corromper, dañar. De labios para afuera. ¿Qué tal esa acción que produce maldad? ¿Qué acción podría tener como consecuencia la maldad? Sencillo. Que alguien le diga, mañana es Shabbat. Entonces usted que conoce, diga, no, fresco, no vayamos mañana, más bien hagamos oficio. Porque el domingo nos vamos de viaje. Por decir algo, ¿sí? ¿Eso no produce maldad en una persona? Claro, porque su corazón se aparta del Señor, de la ley del Señor. ¿Qué hay de esa manera cuando no continua? Sabemos que no es continua, pero cuando por medio de mi palabra o de mis acciones produzco una enemistad entre alguien. ¿Ah? ¿Cómo? Sencillo. Oiga, ¿no sabe lo que este me dijo de usted? Me dijo que usted era feo, pero además pecuecudo e inmundo.
sudoroso. Y no sigo con la cartilla, ¿cierto? Entonces, ¿cómo va a recibir esa persona que está escuchando? ¿Qué va a hacer? Inmediatamente se produce una enemistad, posiblemente infundada. ¿Qué hay cuando nos queremos exaltar o subir a lo alto? ¿Será que los hijos del Señor hoy pueden tener esa condición? Lo que revela Semever es orgullo, y no hay nada más que aflore en el pueblo del Señor que el orgullo. ¿De qué somos orgullosos? Del conocimiento. Muchos decimos, es que yo sí sé. ¿Qué había pasado? ¿Qué sería de ustedes si no estuvieran escuchando esto? Pues otro se los hubiera dicho. Porque Dios es el que obra y que aparta los temas para que usted y yo escuchemos, ¿sabían? Él forma a sus hijos. Así que lo que estamos hablando hoy, Dios quiere que lo escuche, de boca mía o de boca de cualquier otro. Así que no es por mí. El orgullo, increíble. El conocimiento, no solo en el aspecto espiritual, en nuestro entorno, sino en el contexto secular. ¿No se ha escuchado en los trabajos que hay personas que dicen, es que si yo me voy de acá, se quiebra esta empresa? Con todo lo que yo manejo, les tengo una respuesta. No se quiebra. Para nada. ¿Cierto? Entonces, ojo, porque hay gente que se remonta a lo alto por ella misma. La Biblia nos dice que no tengan mayor estima que el que cada uno debemos tener, ¿cierto? De nosotros mismos. Y eso implica ser conscientes y coherentes de lo que somos, con nuestras deficiencias. Y es mejor ver nuestras deficiencias que nuestras fortalezas, ¿sabían? Porque si yo veo mis deficiencias, me arrodillo delante de Dios, clamo y suplico para que por su misericordia Él me sea levantando. Pero si solo yo veo mis grandezas, en lo que soy bueno, pues aunque mida 1,66, voy a terminar midiendo 3,5 metros. ¿Por qué? Porque me voy hacia lo alto. Entonces son condiciones de reyes malos que habitaban en la tierra de Canaán, la tierra prometida. Y fíjese que no está tan lejos de alguna realidad en algunos creyentes. Para meditar, ¿no? Para meditar. Porque hace un rato les decía, claro, de tal manera, pues, como Sodoma, como Gomorra no va a tener ese juicio de Dios. Si partiendo de los que dirigían, pero fíjese que de manera particular, de manera individual y de pronto a menor escala, se van desarrollando estas acciones que se revelan en estos reyes de Canaán. ¿Cómo lo vemos? Continuemos. Ahí coloqué esos dos mapas para identificar la región. Entonces ahí está el mar Salado, ¿cierto? Y alrededor de él, fíjese que están colocadas las ciudades y los territorios o reyes que estábamos mencionando anteriormente. Y al lado de acá, el mapa lo agrando para mirar que sí corresponde a Canaán. Están dentro de Canaán. De hecho, ahí se muestra Judá, en este lado se muestra Judá y aquí está Judá. Y todo esto es Canaán. De hecho, aquí está Simeón, parte de Simeón. Gad, ¿cierto? Todas estas, Efraín,
Rubén son tierras de Canaán, de las tribus, ¿de quién? Israel. Entonces aquí están básicamente, ¿sí se ve el puntero ahí? Sí. Aquí están básicamente esos reyes o esos reinos. Y aquí dice Valle de Sidín. ¿Qué es el Valle de Sidín? ¿El Valle de Sidín es el Mar Salado? No, es donde se van a enfrentar, ¿cierto? Entonces tengan en cuenta que les queda un pasito, vean. Solo corren de aquí para acá y de acá. Y ahí se va a desarrollar la confrontación. ¿Listos? No sé, pero dice que se me hace. ¿Dónde? Ah, sí, claro. Este es el Mar Salado. No, es que aquí dice el Valle de Sidín, que es el mar. Ah, sí, que queda ahí, véalo ahí. Valle de Sidín, si se da cuenta. El valle no puede ser el mar. Son dos cosas pegadas, pero se diferencia la una de la otra. ¿Es claro? ¿Es claro? Ok. Se dice gracias por la explicación. Versículo 3. ¿Qué dice el versículo 3? Todos estos se juntaron en el Valle de Sidín. ¿Qué? ¿Qué es el Mar Salado? Muy bien. Pero ese que no implica que sea lo mismo, no, sino que está pegado, ¿cierto? Tiene, ahí está unido. Entonces, en cuanto al Valle de Sidín, por favor, lea, Laura. Posiblemente la tierra al sur de península en forma de lengua que sobresale de la margen oriental del Mar Muerto. Es posible que se uniese a la costa occidental cerca de Masada en tiempos de Abraham, haciendo que la parte este del Mar Muerto se volviese tierra seca. Evidencias geológicas muestran que hubo un cataclismo en esta región, o sea, lo de eso. Sí, en la parte del sur, sí, claro. ¿Listos? Entonces, identificado el Valle de Sidín. Ahora, ¿qué hay de el Mar Muerto o Mar Salado? Entonces, Liz, por favor. A unos 400 metros bajo el nivel del mar y con una profundidad de otros 400 metros, el Mar Salado o Mar Muerto es el lugar más bajo del mundo. Como no tiene salida, el agua se pierde por evaporación y se produce una concentración de 25 a 35% de sales minerales, lo que hace que el Mar Salado sea más salado de los demás mares. Eso es. Entonces es una referencia y ya geográficamente lo ubicamos, ¿cierto? ¿Qué dice Números 34:12? ¿Qué dice? Cristian, ¿qué dice? Después descenderá este límite al Jordán y terminará en el Mar Salado. Esta será vuestra tierra con los límites que la rodean. Ok, entonces está hablando de los límites y de la repartición de la tierra de Canaán. Entonces fíjese cómo en el libro de los Números nos está delimitando y apunta específicamente, dice: después descenderá este límite al Jordán y terminará en el Mar Salado, ¿cierto? Es límite de la tierra de Jordán. Esta será vuestra tierra por sus límites alrededor, para confirmar que efectivamente los reyes corresponden a Canaán. Los reyes corresponden a Canaán. Ahí está. ¿Se ve? ¿Se alcanza a ver? No mucho. Sí, ahí está Canaán. Lo verde es Canaán, ya. Nada que hacer. Ahora, ese Canaán es exactamente hoy ¿qué? Israel. Es el mismo Israel. Ya. Es el mismo Israel. Entonces, continuemos, versículo 4. Vamos nuevamente, capítulo 14, versículo 4. Dice: 12 años había servido a Kedorlaomer,
y en el 13º se rebelaron. Entonces ya entra a hacer una descripción interesante. Mire lo que dice Reina Valera. Dice: 12 años había servido Kedorlaomer y en el 13º se rebeló. Lo que dice Kadosh: ellos habían servido a Kedorlaomer por 12 años, pero en el año 13º se rebelaron. Eso es lo que dice Kadosh. ¿Lo mismo? Como lo mismo, ¿cierto? Mire lo que dice una versión que se llama Torah 1999. Es una versión escrita del hebreo al español. ¿Qué dice? Durante 12 años sirvieron a Kedorlaomer y durante 13 años se rebelaron. ¿Es lo mismo? No es lo mismo. No es lo mismo. Lo que estamos leyendo arriba es que 13 años, ¿cierto? Sirvieron, durante 12 años sirvieron y el 13 se rebelaron. Pero abajo lo que está diciendo es que sirvieron 12 y durante 13 años más se rebelaron. O sea, prácticamente dice esto: 12 más 13, 25 años. 25 años. Es un dato interesante que debemos tener allí en tiempo. Listo. Ahora, Génesis 9, 25, 26 nos muestra algo de cumplimiento sobre la tierra de Canaán. 9, 25, 26. ¿Qué dice? A ver, don Luis, Génesis 9, 25, 26. 9. Fuerte. Y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervo será su hermano. Dijo más: bendito por Jacob mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Entonces fíjese que lo que está mirando, lo que estamos viendo acá, no es otra cosa que el cumplimiento de lo prometido, ¿cierto?, a Canaán. Porque dice: y despertó Noé de su embriaguez, nos acordamos, ¿no? Y supo lo que le había hecho su hijo más joven. ¿Quién era? Canaán. Cam, perdón. Y dijo, sí, no me confundan, Cam. Y dijo: maldito sea Canaán. El que le hizo fue Cam, pero la maldición fue para Canaán, sus nietos, ¿cierto? Dice: siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más: bendito por Yahoa mi Elohim sea Sem, y sea Canaán su siervo. ¿Sí? Entonces, básicamente es cumplimiento de lo que estamos viendo acá. Hubo ahí 12 años que sirvió. Continuemos. Y en el año 14, o sea, si tenemos los datos, sería el año 26, ¿cierto? Vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte, y derrotaron a los refaitas en Astarot, Carnaían, y a los susitas en Han, a los emitas en Seb Kiriataim. ¿Cómo les quedó? ¿Qué vemos ahí? ¿Qué vemos ahí? ¿Quiénes son esos? ¿Quiénes son esos? ¿Son los mismos?
¿Qué dice en el versículo 1? Ahí en el versículo 1 vemos a Anrafael, ¿cierto? ¿A dónde está Anrafael ahí? Anrafel, perdón. ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está Arioc? ¿Dónde está Elazar? Perdón, Kedorlaomer. Estoy leyéndose el otro, es en el versículo 2 con las que están allá. ¿Dónde está Vera? ¿Dónde está Birsa? ¿Dónde está Sinán? ¿Dónde está Semever? ¿Y dónde está Bela nuevamente, cierto? Vera y Bela. ¿Dónde están? Se trata de otros reinos, ¿sí? Se trata de otros reinos. Dice que en el año 14 vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte, o sea, los que estábamos mencionando primero, y derrotaron a los refaitas en Astarot, ¿cierto? Carnaim a los susitas en Han y a los emitas en Sabet Kiriataim. Entonces, esas son tierras que en el camino a Canaán fueron conquistando. Son tierras que en el camino a Canaán fueron conquistando. Porque en otras, vamos a mirar más adelante, no se fueron de frente, sino que rodearon, ¿cierto? Y a medida que iban rodeando, como langostas, iban tomando tierras. Y se les aparecieron estos reyes. Pero ahí hay varios conocidos. ¿Quiénes son los refaitas? Ellos vivían a ambos lados del río Jordán. Y listo, ya. Con eso tenemos. Tengan solo la plena seguridad de que vivían a los dos lados del río Jordán. Y iban por el camino y los conquistaron. Ahora, los susitas moraban al sur de los rafaitas y al oriente del Jordán. ¿Se ubican? Muy bien. Miremos, los emitas eran gigantes que vivían en la tierra de Moab. Gigantes. Pero ¿cómo así? ¿Esto fue antes del diluvio o después del diluvio? Entonces, ¿cómo es que hay gigantes ahí? Acuérdense de Nimrod, que hizo pilaturas, ¿cierto? Los emitas. Ahora, miremos una referencia en cuanto a Refaim. Esto es fuente de la Biblia Kadosh. Kadosh tiene un comentario. Así que por favor, ayúdenme a leerlo. A ver, ¿quién alcanza a ver bien desde ahí? ¿Paola alcanza a ver? Sí. Por favor. Refaim, una raza de gigantes que habitaban al este del río, de quienes descendía, ellos probablemente eran los habitantes originales de la tierra antes de la inmigración fueron conquistados por Kedorlaomer en ese 14 y sus territorios fueron prometidos como su posesión a Abraham. Génesis 15:20. Pues Anakim, Susim y Eimim eran ramas de esta misma raza. En segunda de Samuel 21:16 y en segunda de Samuel 21:18-22. El gigante es el singular hebreo a la cual posiblemente es el nombre del padre de los cuatro gigantes referidos aquí o encontrados de Refaim. Emitas, antigua tribu guerrera de los antiguos cananeos. Ellos eran grandes y muchos, como los Anakim, que eran grandes y numerosos. Ok, vamos a leer las referencias, ¿cierto? Dice Génesis 14:5, es el que estamos leyendo. Génesis 15:20. 15:20 dice: los heteos, los fereceos y los refaitas, para ubicarlos ¿en dónde? En la tierra prometida para Abraham, ¿cierto? 15:20. Ok, miremos la parte de los
Anakis, perdón, los Anakim, ¿cierto? Los Susin y Eimim eran ramas de esta misma raza. Miremos segundo libro de Samuel 21:16. Segundo de Samuel 21:16. 21:16. Le damos desde el 15, a ver, Luisa, desde el 15 al 16. Volvieron los filisteos a hacer guerra a Israel y descendió David de sus siervos con él y pelearon con los filisteos y David se cansó. Él y Bibenob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Eso, estos son descendientes de los Anakim, ¿no? Que también se conocen como, ¿qué? Anunnakis, ¿sí? Miremos ahí mismo 21:18 al 22. 18 al 22. Dice: otra segunda guerra hubo después de God contra los filisteos. Entonces Sibecai, Usatita, mató a Sab, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Hubo otra vez guerra contra God, contra los filisteos, en la cual el Hanán, hijo de Jared Origín de Belén, mató a Goliat Geteo. Él, el asta de cuya lanza era como el rodillo de un telar. Después hubo otra guerra en Gad, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y otros 12 en los pies, 24 por todos, y también era descendiente de los gigantes. Este desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos cuatro eran descendientes de los gigantes en Gad, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. Por mano de sus siervos. Muy bien. Y dice el término gigante, ahí puntualiza el término gigante. Es el singular en hebreo de Rafa, ¿cierto? Cual posiblemente es el nombre del padre de los cuatro gigantes referidos aquí, o el fundador de Rafaim. ¿Listo? Entonces miremos Emitas, antigua tribu guerrera de los antiguos Kenaanim. Ellos eran grandes y muchos como los Anakim, o sea, los Anunnaki. Miremos Deuteronomio 2:10. Dice: los emitas habitaron en ella antes, pueblo grande y numeroso y alto como los hijos de Anak. ¿Sí? Alto como los hijos de Anak. Y los moabitas, y los llamaban emitas. Ahí está clara la referencia. Y el 2:11 implica, o básicamente dice: pueblo gigante eran ellos tenidos también como los hijos de Anak, y los moabitas los llamaban emitas. Sí, moabitas, los llamaban emitas. Ahí está la referencia de esos pueblos que tienen que ver con Rafa. Ahora, el término gigante es el hebreo 7497, que significa Rafa, ¿cierto? Dice en el sentido de vigorizar, gigante, Rafaín, Rafaíta, véase también el hebreo 1051. Entonces, ¿quién era vigoroso cazador? Rafa. Listo. Nimrod. Muy bien. Ahora miremos el Salmo 88:10. Dice: manifestarás tus maravillas a los muertos. Y ese término muertos es el hebreo 7496. Dice: se levantarán los muertos para alabarte, ¿cierto?
Y si miramos la definición en Strong de 7496, es la misma palabra Rafa, ¿cierto? En el sentido de propiamente laxo, fantasma, muerto, solo en plural, muertos, ¿cierto? Entonces, ese nombre de gigantes implica estar muerto también. Ahora, ¿cómo es que una palabra hebrea señala a un vivo muerto? ¿Cómo será? Posiblemente hace referencia a muerto espiritual, ¿sí? Muerto espiritual. Porque sabemos que los gigantes eran descendencia contaminada, ¿no? Ya lo miramos antes. Muy bien. Génesis 14 del 6 al 7. Génesis 14 del 6 al 7. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Claros? ¿Sí? ¿Me he hecho entender? Muy bien. Génesis 14 del 6 al 7. ¿Qué dice? Por favor, lean, Gabriela. Los hebreos vivían en el monte Seir, al suroeste del Mar Muerto, una tierra posteriormente habitada por los edomitas, el país de los amalecitas. Estaba entre el Negev, el desierto al sur de Judá y el Sinaí. Los amalecitas no existían en el tiempo de Abraham. Capítulo de Génesis 36, versículo 2. Pero el territorio es descrito así para que los lectores de Moisés pudiesen entenderlo claramente. Ah, ok. Los amorreos. Siga. Yo creo que estaba leyendo la Biblia, porque lo que está ahí, pues ahí está, pero los versículos no. Muy bien, lea los versículos de Génesis capítulo 14, versículos 6 y 7, por favor, Gabriela. Yo decía, ¿en dónde está leyendo? Muy bien, no importa. Y a los hebreos en el monte de Seir hasta la llanura de Parán, que está junto al desierto. Y volvieron y vinieron a Mispa, que es Cades, y devastaron todo el país de los amalecitas, y también el amorreo que habitaba en Hazoserimá. Ok, entonces ahí habla de los horeos, ¿cierto? Que ya Gabriela nos leyó. Dice, ellos vivían en el monte Seir, al sureste del Mar Muerto, una tierra posteriormente habitada por los edomitas. El país de los amalecitas, fíjese que está refiriendo ahí, ¿cierto? Dice, y en el versículo 7, y volvieron y vinieron a En Mispat, que es Cades, y devastaron todo el país de los amalecitas y también el amorreo que habitaba en Hasesontamar. Pero póngale cuidado, ¿cómo es que aparecen los amalecitas ahí si todavía no han nacido? Génesis 36:12, ¿qué dice, don Luis? Por favor, léalo. Lea Génesis 36:12. 12. ¿Te lo he leado? Pero 36. No, 35. 36, 12. Sí. Encima, fue concubina de mi padre, hijo de Saúl, y ella le dio a luz a Amalek. Estos son los hijos de Ada, mujer de Saúl. Eso es. Entonces fíjese que es posterior la presencia de Amalek, ¿cierto? Amalek es descendencia de Saúl. Acuérdense cuando leíamos, ¿qué libro? No, sí, pero ¿qué libro? ¿Dónde aparece una amalecita? ¿En dónde?
en un libro que leímos en una fiesta. El de... ¿Es en Ruth? ¿O es en Esther? Tarea, porque eso ya lo enseñé. ¿Dónde aparece una amalecita en condición de destruir al pueblo? Al pueblo de Israel. Entonces, el país de los amalecitas, hace la referencia, también es una fuente de la Biblia de estudio Reiri, ¿cierto? Dice, estaba entre el Negev, el desierto al sur de Judá, y el Sinai. Los amalecitas no existían en tiempo de Abraham, ¿cierto? Pero el territorio es descrito así para que los lectores de Moshe pudieran entenderlo claramente. No se le olvide que el Pentateuco lo escribió ¿quién? Moisés. ¿Y Moisés dónde aparece? Ya es posterior a Génesis, ¿cierto? Entonces ya él tiene el conocimiento de los territorios. Ok, los amorreos estaban esparcidos por toda la Palestina. ¿Cómo? La ruta de la invasión era hacia el no a través del Negev, ¿cierto? Sí. Dice, la ruta de la invasión era hacia el no a través del Negev. No, era hacia el no, el oriente. A través del Negev. Rodeando la... Tienes razón. Rodeando la retaguardia de los aliados en el valle de Sidín, ¿cierto? Nororiente. Ojo. Muy bien. Ahí está. Un pequeño lapsus. No. Nororiente, ¿listo? A través del Negev. Continuamos. Génesis 14:8. Y de una vez el 9. Dice la palabra del Señor. Y salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboín, el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidín. Esto es contra Kedorloamer, rey de Elam, Tidal, rey de Goín, Amrafel, rey de Sinar, y Ariot, rey de Elazar. 4 reyes contra 5. 4 reyes contra 5. Entonces ahí es donde se armó la terrible, ¿cierto? 4 reyes contra 5. Ahora, miremos esto. Entonces tenemos 9 naciones en una confrontación que afecta al mundo conocido. Ya vimos que no solo son esas 9 naciones, sino que al pasar iban involucrando otras naciones. Y cuando hay 9 naciones o 9 reinos involucrados en un conflicto bélico, se puede determinar que hay ¿qué? Una guerra mundial. Una guerra mundial. Entonces, en términos de definición, una guerra mundial es un conflicto bélico en el que se enfrentan naciones distintas y sus consecuencias afectan la globalidad del planeta. Y en ese momento se sintieron afectados todo lo que se conocía como mundo en esa época. ¿Sí? Así que la Primera Guerra Mundial no es tan nueva. Aquí se presenta esa Primera Guerra Mundial con una connotación muy interesante. ¿Sí? Dice, por eso debemos determinar que este episodio tiene implicación de guerra mundial. Ya lo dijimos. La Primera Guerra Mundial. Y los involucrados, ¿quiénes? Versus Canaán. Curioso, ¿no? Curioso, ¿no? Muy curioso. ¿Por qué se vuelve curioso eso? Porque Mesopotamia apunta a las tierras de gentiles, ¿sí? Diferentes al contexto contrario que se ve en Canaán, que es donde se quiera y como se quiera es la tierra
santa o tierra prometida. Entonces hay un conflicto bélico donde involucran gentiles contra hijos de Dios, si se quiere. No estoy apuntando específicamente a ellos, porque ya vemos que eran malos, sino que como las cosas en la Biblia y en el Génesis son panorama, ¿cierto? Y una proyección de lo que va a suceder, es posible que esté haciendo referencia a la última guerra, ¿cierto? ¿Quiénes están involucrados en la última guerra mundial? ¿Quiénes? Mire, por un lado, Israel, ¿sí o no? Israel con sus aliados, que no son muchos, ¿sí? Y por el otro lado, el mundo. Así de sencillo. Así de sencillo. Desde luego, faltan muchas, ¿cierto? Pero tomémoslo de referencia. Ahí van a estar involucrados el mundo en un conflicto bélico que va a ser una batalla final. Lo dice el Apocalipsis, lo dice Zacarías, lo dicen los profetas, lo dice la Biblia. Y curiosamente, esa ilustración de Mesopotamia con Canaán nos lo estaba mostrando. Ahora, ¿y nuestra batalla cómo va? Porque realmente esto es lo puntual, ¿cierto? Pero ¿y nuestra batalla cómo va? ¿Será que sí estamos en batalla? ¿Qué creen? Ustedes podrían decir, no, pero es que yo salgo todos los días y vuelvo, almuerzo, desayuno, almuerzo y como si nada. Sí, estamos viviendo, esa es nuestra relación diaria, esta es nuestra situación diaria. Entonces esta pregunta sobra. ¿Y nuestra batalla cómo? No olvidemos que hay un mundo material y dentro de lo material se puede apreciar todas las riquezas del mundo y las cosas que se pueden configurar en materia, ¿cierto? El dinero, los lujos y toda esa situación que brinda en cierta manera algún bienestar. Eso es lo material. Pero tampoco desconocemos o podemos desconocer que hay un mundo espiritual. Y fue trágico. Miren la imagen que trato de colocar. Hay una persona allá abajo y un espíritu arriba observando. Eso quiere decir que está muerto, ¿cierto? Se murió y salió el alma. Ahora hay un mundo espiritual que debemos atender. Y ahí es donde puntualiza mi pregunta. ¿Y nuestra batalla cómo va? El aspecto espiritual. Porque seguramente de lo material nos estamos encargando, ¿o no? Dígame si no. Podríamos determinar lo que hacemos en un día. ¿Qué hacemos en un día? Nos levantamos, digamos que sea lunes. Está bien, martes, para que no haya pesadez. Martes, ¿qué hago? Los chicos se levantan madrugados y se van a estudiar. Y en el estudio se la pasan orando continuamente. Dice, perdón, profesora, yo voy a orar antes de que usted comience. ¿Sí o no? Pues claro, lo tiene que hacer. Antes de que comience la clase, para que Dios le dé sabiduría y nos permita tener conocimientos. Padre nuestro, ¿sí? ¿Lo hacen? Ah, no, de pronto el timbre suena y la profe está ahí y ya no da tiempo. En el descanso, el descanso sí. ¿El descanso cuánto es? ¿Media hora? La media hora, está bien, el tiempo que van al baño. 20 minutos orando. ¿Sí? A la salida, ora para que llegue rápido el papá o la mamá o allá no haya tráfico. ¿Y yo qué voy a saber? Llegan antes de almorzar, oran.
¿cierto? Y luego se encierra cada uno en su habitación y tiene su tiempo de oración, sin contar que ya se ha levantado a las 3 de la mañana a hacer la oración matutina, ¿cierto? Shema Israel. Seguimos todo el día, no prendemos el computador hasta tanto no haya establecido relación con Dios. Y esperamos la cena. ¿Sí ve que nuestros chicos son piadosos? Ahora vamos con el papá y la mamá. Nos levantamos también por la mañana, pero antes oramos, antes de levantarnos. Nos bañamos, desayunamos, damos gracias por el desayuno. Cuando vamos a salir, hacemos Shema, todos. Antes de salir decimos Shema. Vamos y en el bus o en el carro, en los momentos en que podemos, decimos gracias Señor por este vehículo, gracias Señor por esta bicicleta, gracias Señor por este Transmilenio. Continuamente agradecemos al Señor, porque hay un mundo espiritual que no debemos, ¿cierto? Almorzamos, compartimos el evangelio en el trabajo, ¿sí? Salimos y vemos a una persona triste y le decimos no te preocupes, el Señor te ama, cumple los mandamientos y verás que es promesa bíblica. Si lo hacemos, claro. Lo que quiero decir es que lo espiritual es un poco más difícil de cumplir. Por eso se convierte en una batalla que debemos asumir. Día a día se gesta una batalla entre estos dos mundos, porque preferimos el material y descuidamos el espiritual. Ahora, las dos puertas y los dos caminos están propuestos. Y ahí hay un versículo que sé que no van a alcanzar a leer, pero es Proverbios 14:12. ¿Qué dice Proverbios 14:12? Búsquenlo en sus Biblias. Correcto. ¿Qué dice? A ver, todos. ¿Lo tienen todos? A la cuenta de 3 lo vamos a decir. 1. ¿Lo tienen ya? Uy, Proverbios 14:12. Ahí está. 1, 2, 3. Hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Una lección y un proverbio que usted debe tener siempre presente. Porque lo que usted proyecta generalmente parece bueno, un camino agradable, una condición interesante de bienestar. Pero al final, si se ha caminado por fuera de la voluntad de Dios, es camino de muerte. Es camino de muerte. Todo lo que usted y yo hagamos por fuera de la voluntad del Señor, por fuera de esta escritura, conduce a la muerte espiritual. Todo. Absolutamente todo. Entonces es evidente, las dos puertas están abiertas, pero la que más adeptos produce o obtiene es la puerta del infierno. Vamos a Efesios. Capítulo 6. Efesios capítulo 6. Y leemos el versículo 10 hasta el 13. William, por favor, 10 al 13. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.
Por tanto, tomad toda la armadura del Señor para poder resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Eso es. Bueno, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor en el poder de su fuerza. Así es. Vestidos de toda la armadura de Elohim, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Hay que vestirnos de esa armadura para poder estar firmes. ¿Y estar firmes es qué? Tener los pies bien puestos, bien parados, ¿cierto? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Podríamos hacer una enseñanza de todos estos entes espirituales. Lo primero que tiene que ver en el versículo 12 apunta a la relación del hombre. Sangre y carne es hombres, ¿sí? Sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Dice que hay una gran clasificación ahí de entidades espirituales, ¿no? Y cada uno apunta a una cuestión indispensable. Por tanto, tomad toda la armadura de Elohim para que podáis resistir el día malo, habiendo acabado todo, ¿cierto? Estad firmes. Miren lo que dice el versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Entonces, ¿en dónde es que debemos hallar fuerzas? ¿En dónde nos debemos fortalecer? ¿En lo material? ¿En lo material, que es lo que abarca gran parte de nuestras vidas, de nuestro tiempo? ¿O en lo espiritual? Dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y la pregunta es, ¿dónde adquirimos fuerza? ¿Cuál es la fuerza? ¿Dónde adquirimos fuerza? ¿Dónde podemos tener esa fuerza para enfrentar toda esa situación material y espiritual que día a día está relacionando? Sencillo, ya lo hemos leído, lo seguimos viendo. En donde nos fortalecemos, Josué 1, versículos 7 al 9. Josué capítulo 1, versículos 7 al 9. A ver. Solamente es fuerte y muy valiente en tener cuidado de seguir toda la Torá que Moshe, mi siervo, te ordenó seguir. No te vuelvas de ella ni a la derecha ni a la izquierda, entonces tendrás éxito donde quiera que vayas. Sí, guardas el libro de la Torá en tus labios y medita en él día y noche, para que tengas cuidado de actuar conforme a todo lo escrito en él. Entonces tus empresas prosperarán y tú tendrás éxito. Eso es. No te he ordenado ser fuerte, ser valiente, así que no temas, no te desanimes, porque Jehová tu Elohim está contigo donde quiera que vayas. Eso es. Dice, solamente que esfuérzate y sé muy valiente. Casi nada pide el Señor, ¿no? Solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Para cuidar qué? De hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y el Señor la coloca muy sencilla. Solamente esfuércese y sea muy valiente en una cosa. En una cosa. ¿En qué? Para cuidar de hacer
conforme a toda la ley. ¿Qué parte de toda la ley se sale de la ley? Cuando el Señor le dice toda, es toda, no la que yo quiera, no la que me sea más fácil, no la que de vez en cuando podemos hacer. Si el Señor dice guarde Shabbat, ¿qué debo hacer? Pues guardarlo, en parte o todo. Pues todo, porque si hay que guardar toda la ley, debemos aplicar a toda la ordenanza que sobre Shabbat se encuentra en la Biblia. No es lo que yo quiera. Ay, es que me fastidia tanto comer frío. Uy, entonces yo cocino. De resto todo lo hago. No se debe prender fuego. No se debe cocinar. ¿Qué se debe hacer? Lo que estamos haciendo. Dedicarnos al estudio de la palabra, a cantarle al Señor, a colocarle nuestras cargas al Señor y alegrarnos delante de su presencia. Eso es lo que se debe hacer. Dice, para cuidar de hacer conforme a la ley que mi siervo Moisés te mandó, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. O sea, debemos ir por todo el centro, porque a veces dentro de la tradición, dentro de los argumentos, nos apartamos a un lado o a otro. Por eso es que el Señor dice cuida, esté pendiente, ¿cierto? De no irse ni para un lado ni para el otro. ¿Qué hacemos aquí? Lo que la Biblia dice. Lo que la Biblia dice. Habla de la barba, ahí tengo barba. ¿Me gusta la barba? ¿Me gusta la barba? No, claro que no. Sí. Pero como no se trata de lo que me gusta a mí, sino lo que el Señor dice. Hasta mandó un judío para enseñarme, ¿no? Porque yo siempre he tenido o tenía la referencia de decir eso es para los sacerdotes, ¿sí? No la barba, sino algunas otras cosas, para los sacerdotes. Y en el paradero, la otra vez llegó un judío y me dice, oiga, ¿me permite que le diga una cosa? Sí, claro. Si utiliza, sí, cúbrase la cabeza. Entonces yo le dije, no encuentro que tengo que cubrirme la cabeza todavía. Pero si lo encuentro en la Biblia, seguramente lo haré. Y le dije, lo único que identifico es que es para los sacerdotes. Y él dijo, y luego no dice el libro que ustedes, inclusive ustedes, me dijo, inclusive ustedes, ¿no serán pueblo de sacerdotes y reyes? Entonces yo me fui pensando, dice, el rabino ya me había enseñado eso con el tema de la barba, ¿sí? Pero no con el tema de la cabeza, que todavía no es claro, no está, no lo vemos todavía. Muy bien, entonces dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Algo así como el ejemplo que estábamos diciendo al comienzo. Nunca es nunca, de manera continua. ¿Sí? Vamos repitiendo Biblia en la calle, vamos escuchando salmos o Biblia en la calle. Es nunca, ¿no? Sino que de día y de noche meditarás en él. Ahora,
que pedirle al Señor por nuestros sueños, ¿no? Porque no sabemos cómo son los sueños, pero dice día y noche meditemos en él. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. 2 veces lo repite. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Elohim estará contigo en donde quiera que vayas. Entonces, si queremos tener fuerza, debemos buscarla en el Señor a través de su palabra. A través de su palabra, porque la palabra es la que nos fortalece para estar preparados a cualquier eventualidad, La palabra utilizada dice en Efesios, ¿cierto? En Efesios dice, es derivado de fuerza a la fuerza, literalmente, figurativamente, poder, potencia, potente y fuerza. Pero me gustó esta definición que dice también un diccionario. A ver, Luisa, por favor, léalo. Fuerza, vigor físico, potencia capaz de obrar. Físicamente, toda acción que modifica el estado de reposo o movimiento de un cuerpo. Intensidad de un efecto, capacidad de impulso, violencia, poder, solidez, energía, actividad, autoridad, valor, gente de guerra, potencia militar. Eso. Entonces mire todas las definiciones que apuntan a la fuerza, inclusive cae la de gente de guerra y potencia militar, porque es una fuerza militar, ¿cierto? Entonces hay que puntualizar. Sigamos, volvamos otra vez a Génesis capítulo 14, vamos al versículo 10. ¿Qué dice Isaac? El valle de Sidín estaba lleno de pozos de asfalto y cuando huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, algunos cayeron allí y los demás huyeron al norte. Eso es. Entonces dice que estaba lleno de pozos de asfalto. ¿Qué nos recuerda los pozos de asfalto? Génesis 11:3. Vamos allá atrás. Génesis 11:3. ¿Cómo? ¿Qué dice Susana? Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y construyámoslo con fuego. Y le sirve el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mesa. Y acordábamos que puntualizábamos en ese momento. ¿Qué representa el asfalto? Significa que estaban actuando no conforme a las obras de Elohim, sino a la manera de los hombres. ¿Ya? Y en esa tierra había asfalto, es la tierra dice, y el valle de Sidín estaba lleno de pozos de asfalto, y cuando huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, algunos cayeron allí y los demás huyeron al monte. Tener un país que tiene condición de asfalto, ¿cierto?, implica gente dedicada a lo material. Entonces hay que tener cuidado en relación a lo que se está formando nuestra tierra. Dice Génesis capítulo 14 versículo 11, y tomaron todas las riquezas de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Y el 12, tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Entonces ahí hay como un propósito especial, ¿cierto? Fueron, conquistaron y tomaron los bienes y se llevaron a Lot. Posiblemente se llevaron más gente, ¿sí? Pero hace la Biblia referencia de que se llevaron a Lot. Y esto tiene una interesante situación. ¿Qué dice 1 Timoteo 6 del 9 al 11? Vamos a mirar. En relación a Lot.
Dice el versículo 9: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. ¿Sí? Y fíjese que esta situación en la cual está pasando Lot tiene que ver con eso. Acordémonos lo que veíamos la semana pasada. Lot decidió por sus ojos y lo condujo a esta situación. El amor al dinero trae malas consecuencias, muy malas consecuencias. Definitivamente el que ama el dinero va a tener situaciones interesantes en su vida. Antes de pasar al versículo 13, miremos un poco. Dice: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Habría que detenernos a ver si tenemos condición de tentación, ¿cierto? ¿Qué es lo que usted espera más? ¿Qué es lo que usted anhela más y por lo cual trabaja todos los días o se esfuerza? ¿Por qué estudiamos? ¿Por qué trabajamos? La respuesta sería: para tener una vida tranquila, para tener lo necesario o para acumular riquezas. Examinemos bien nuestro corazón, lo profundo de nuestro corazón, a ver si lo que queremos realmente es acumular riquezas y tener riquezas. ¿Ese es el propósito de nuestras vidas? No, definitivamente no. Pero el dinero y lo material fue lo que llevó a Lot a acercarse a Sodoma. Y quieranlo o no, las cosas materiales hacen prisioneros a los hombres. Así que es para meditar. En la medida en que uno trabaje o se esfuerce o estudie o realice cosas solo para conseguir, está mal. Dice el versículo 13: y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham el hebreo, que habitaba en encinar de Manré el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Claro, cuando dice Abraham el hebreo, ya estudiamos el cruzado, una implicación que todo creyente debe tener: cruzar al otro lado, dejar lo material para ir a lo espiritual, en busca de nuestro Señor, de nuestro Redentor, de lo espiritual. Mire cómo dice la Torá 1999. Léanos, Luisa, por favor. Entonces llegó el fugitivo y le dijo a Abraham, el hebreo, quien habitaba en la planicie de Manré, el amorreo, el hermano de Escol y el hermano de Aner, que eran aliados de Abraham. Entonces fíjese que muestra, ¿cierto?, algo interesante, y es que Abraham se encontraba habitando, al parecer, en esa planicie, ¿cierto?, de Manré, que el amorreo, ¿cierto?, que era el hermano de Escol, y estos son personajes aliados de Abraham, porque dice que eran aliados de Abraham, ¿cierto?, personas que estaban con él y él habitaba en medio de ellos, supuestamente. Escol
significa, hay una referencia, dice, aliado de Abraham, valle cerca de Hebrón. Entonces esa es la referencia a Escol, ¿cierto? Y cuando hablamos de Aner, es un aliado de Abraham, ¿cierto? Que lo vemos ahí, pero también es una ciudad de refugio en Manasés. Son las referencias que hay en cuanto a esas dos personas. Continuemos. Versículo 14. Dice, oyó Abraham que su pariente estaba prisionero. Algunas traducciones dicen, y oyó que su hermano. No, aquí es una implicación a su parentela, digámoslo así. Y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Ahí hay algo muy interesante en este versículo, pero se lee en la palabra criados. La palabra criados es el hebreo 2593, que tiene más o menos la connotación de ser iniciado, diestro y experto. Así que el criado no era tan criado. En ese orden, ¿qué eran esos criados? ¿Expertos en qué? Reunió a 318 de sus criados, de sus expertos, ¿sí? Son personas sujetas a tutoría o instrucción y entrenamiento, según el diccionario de Chávez. Es un diccionario bueno. Ahora, sí. Miremos cómo lo escribe Torah 1999. Me está gustando esa. Léalo, por favor, Daniela, Laura. Cuando Abraham se enteró que su hermano había sido tomado cautivo, armó a sus discípulos que habían nacido en su casa, 318, y los persiguió hasta Dan. Entonces fíjense que está hablando es de discípulos, hombres formados, ¿cierto? Expertos en determinada situación, y los armó. Si los armó era porque conocían algo de armas. Eso es lo que dice, discípulos, persona sujeta a tutoría o instrucción y entrenamiento. Y el número 318, pues 318. Ya vimos un estudio del rabino sobre el 318 y lo que implicaba, ¿cierto? Está en la página. ¿Cómo va tu entrenamiento? ¿Cómo va tu entrenamiento? Si Abraham tenía gente discípula, ¿cierto?, en quien podría confiar, eran sus criados, sus siervos, y nosotros somos linaje de Abraham, ¿cómo va nuestro entrenamiento? Porque deberíamos estar entrenados en algo si queremos formar parte de los diestros de Abraham. Lo mínimo que podríamos esperar es que fuéramos entrenados en escritura, en palabra, ¿cierto? En escudriñarla, en leerla y en hablarla, porque a veces nos volvemos cabezones y nos vamos de un lado para otro con todo el conocimiento, pero no lo compartimos con el resto de personas. ¿Cuántas personas de nuestra familia faltan para que conozcan la escritura como la estamos mirando nosotros? Sin embargo, nos comemos esas verdades por algunas situaciones. ¿Cómo va tu entrenamiento? ¿Cómo va mi entrenamiento? Miremos el versículo 15 y 16, ya se nos está acabando el tiempo. Dice, y él, junto con sus siervos, se dividió contra ellos de noche y los atacó. Los persiguió hasta Joba, que está a la izquierda de Damasco. Retornó todos los bienes y también retornó a su hermano Lot con sus bienes, así como también a las mujeres y a la gente. Es claro, es un desenlace chévere. Abraham, por ser sujeto a la voluntad de nuestro Dios, fue respaldado y con solo 318 hombres retomó y venció a esos reyes, ¿cierto? Ahora, Joba es un sitio incierto, aunque estaba al norte de Damasco, lo referencia a la Biblia. ¿Listos? ¿Claros hasta ahí? Miremos unas pequeñas conclusiones que hemos sacado, ya para cerrar. Dice, el hombre siempre ha estado inmerso en guerras,
pero como se presentó la primera, se acerca la guerra final y no está lejos, debemos estar preparados. Esa es una conclusión que podemos sacar de esta primera parte de Génesis. Otra, el hombre que se acerca a las cosas materiales será preso del mundo y requerirá de un Salvador para salir de ese estado. Es claro que para Lot se conforma en Abraham, pero para nosotros que estamos en medio de lo material, Yeshua es la respuesta, nuestro Salvador. Abre la puerta al campo espiritual, ¿cierto? Y a la vida eterna. El hombre fiel, ¿cierto? Al hombre fiel, Yahová le defiende y le respalda para preparar batalla contra el enemigo. ¿Es verdad? Claro que sí. Pero tiene que ser el hombre fiel. Conforme a lo que leíamos en Josué. ¿Estamos preparados para la batalla? Una pregunta que dejamos ya en esta noche, para que nosotros durante esta semana estemos reflexionando sobre ese cuestionamiento. ¿Estamos preparados para la batalla? Todos sabemos que ya la persecución viene y todos sabemos que la batalla final del Mesías se acerca. Así que preparémonos. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar. Puestos en pie. Señor Padre y poderoso celestial, damos gracias, bendito Dios, en esta tarde por permitirnos, Rey de la Gloria, estar en tu presencia, por escudriñar y ver tu palabra, bendito Dios, por lo que haces con nuestras vidas, bendito Dios, porque nos enseñas, bendito Padre y poderoso celestial, ¿qué debemos corregir, bendito Dios? Ciertamente andamos dentro de lo material, Padre bendito, pero ayúdanos a percibir lo espiritual, Padre, que realmente es lo más importante de nuestra vida, bendito celestial. Afianza nuestra mirada, bendito Dios, nuestra vida, Señor. Seamos sometidos a tus pies, Padre y poderoso celestial. Aleja de nosotros la soberbia, bendito Dios, y la condición de enaltecernos. Aleja, bendito Dios, nuestras acciones que puedan causar, bendito Dios, alguna clase de maldad con otra persona, Señor. Guíanos, bendito Dios, en esta semana, bendito Dios, que comienza. Gracias por este Shabbat que nos permitiste pasar. Gracias por cada uno de los hermanos que están aquí, bendito Dios, por los que se han conectado, Señor, por los medios de internet, Padre y poderoso celestial. Bendícenos conforme a tu santa voluntad. En el nombre de tu Hijo, Yeshua HaMashiach, te alabamos y te glorificamos. Amén, amén y amén. Muy bien, vamos con las ofrendas. ¿Quién va a participar hoy de la ofrenda? Damos gracias a Gabriela, Señor, porque nos trajo la ofrenda de pan. Colóquese por acá, don Luis. Eso es. Oremos. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamor silehen min hab aretz. Bendito eres tú, Dios nuestro Elohim, Rey del universo, quien nos santificó con sus preceptos y nos ordenó separar halal. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam boré peri hagafem. Bendito tú, Señor, Rey del universo, que nos bendice, Señor, a través del fruto de la vid. Te alabamos y te glorificamos, Señor.
Amén. Escuchen. Digamos Shema. Shema Israel, Jehová nuestro Elohim, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Elohim de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ella estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. Llevarejeja Adonai bellismareja, Yaer Adonai panakeleja bijuneja, Yisan Yahoba panakeleja biyasen leja shalom. Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti shalom. Padre y poderoso celestial, te alabamos y te glorificamos, bendito Dios. Ahora colocamos nuestras vidas delante de ti, Señor, para que por tu misericordia nos lleves hasta nuestros hogares, Señor. Bendecido, Señor, en gran manera te alabamos y te glorificamos. Amén, amén y amén.